Hola, ¿qué tal? Aquí Yami de nuevo. Hace poco terminé de ver otra de mis series de anime favoritas. Y... bueno, ¿qué les puedo decir? Así que para levantar un poco el ánimo en estos días, qué mejor idea entrar al sitio con mayor variedad de imaginación en todo internet. Wattpad. Por lo que después de unas cuantas historias leídas, me encontré con unas cuantas joyitas. Por lo que el día de hoy se me hizo interesante traerles una de estas. Y como verán en el título, no se trata de otra que un fanfic de ships. Para ser concretos, de él y tú. Y que mejor que en lugar de chipear a dos personajes tú te chipeas con tu waifu o husbando, este es otro nivel. Ok, siendo sincero, no planeaba traer esta historia, más bien tenía planeado traer otra llamada Yamiritu, pero al parecer la autora borró la historia o la movió a algún sitio, por lo que no terminé de leerla por completo, aunque a decir verdad, creo que ya sabemos de qué va la historia. Volviendo al tema, como ya muchos sabrán, este tipo de historias son del tipo en que tú misma o tú mismo eres el protagonista de la historia y del ship, y no hay mucho secreto detrás de ello. Y bueno, como también hace un tiempo me volví a ver Death Note, me llamó la atención toparme con esta historia, por en sí tiene lo suyo. Aunque también tiene algunas cosas interesantes. Así que la crítica la dividiré en tres partes: la historia, la protagonista, y los personajes. Sé que ya esto es algo obvio, pero no está más decirlo, pero todo lo que yo diga está en base a mi opinión y como yo veo las cosas. Si tú tienes un punto distinto al mío, sé libre de decirlo en los comentarios. Además que solo hablaremos de la historia en sí, más, no de quién la escribió. En fin, sabiendo todo, empecemos de una vez. La historia nos cuenta sobre cómo la protagonista, a la que para diferenciar de las demás historias similares llamaremos Smith, su apellido según el relato, está a punto de convertirse en detective profesional, por lo que asiste a la ceremonia del instituto en donde se daría la premiación. En donde se encontraría con un joven de aspecto peculiar que llamó su atención. Bueno, con esa ropa en una ceremonia formal, más de uno habrá arrugado la cara al verlo, el cual ella sin saberlo se trataría del mismísimo L, pero al no saberlo ella no le dan mayor importancia. Hasta que llega la hora donde se premiaría al estudiante con mejor promedio del instituto, quien resulta ser ni más ni menos que Smith, la prota, a lo que él la mira con un poco de celos. What the fuck? Sé que explican que Smith es muy inteligente y más cosas así, pero hablamos del mismo L, el detective místico del destino, que de una pone al mismo Kira en varias encrucijadas todo el tiempo, por lo que se me hizo raro que no saliera junto a Smith, como pasó con Light en la serie original. En fin, al final de la ceremonia ella va a hablar con él. Supongo que por la forma en que la miró o por su aspecto. En donde al parecer resulta que él no fue para dar el examen, sino más bien para encontrarse con Smith. Ya que este le explica que vino, ya que se enteró de que una chica con un increíble coeficiente intelectual se encontraba estudiando para ser detective en esta zona y que al parecer la necesitaría para una investigación. Por ahora se entiende un poco el accionar de este L con el del original, ya que, como vimos en el anime, L sí recluta gente que le pueda ser de utilidad para sus casos, inclusive si estos son del bajo mundo, como vimos con estos dos pibes. Pero ojo, si él los reclutaba era con un fin concreto, el cual era según a lo que requerían sus planes, por lo que hasta este punto, esto estaba un poco extraño, ya que no se explica para qué la necesita específicamente. Pero bueno, es la prota, así que es necesario que interactúe con él, ya que así lo requiere la trama. Seguido a esto, este le dice que también es detective y que ahora son compañeros de trabajo. Eso se puede hacer así de rápido. A lo que ella se emociona, empieza a mostrar gestos algo extraños con él. Ahora les explico. Él le menciona que tendrán que viajar hasta Japón, ya que ahí se da el caso a investigar, el cual no se trataría de otro que el de Kira. A lo que Smith, algo sorprendida, le dice que le confirmara en la noche, a lo que él le da su teléfono para que lo llame cuando tenga ya la respuesta. Aunque la respuesta se la daría casi que unos minutos luego, ya que después de que Smith consultara con su madre acerca del viaje a Japón, esta sin mucho problema le dice que si le permitirá ir, ya que era su sueño desde joven.
Bueno, supongo que la protagonista ya sería mayor de edad como para decidir asuntos así, aunque me sorprende que no preguntara por quién pagaría el viaje hasta allí. Y es más, de que esté segura de que su hija vaya hasta allí con un tipo al cual acaba de conocer, que por cierto no tiene el mejor aspecto que digamos. El punto es que después de eso ella va a darle la noticia de que sí iría muy emocionada, aunque esta muestra un comportamiento bastante amistoso como para ser alguien con el cual conociste el día de hoy, como fue el caso del abrazo y el lagrimeo. Que sí sé que lo hace por la emoción de ejercer su cargo finalmente, aunque de todas maneras queda algo extraño. Es más, él se pone a llorar también. ¿Qué? Este comportamiento solo se podría dar si es que ellos fuesen amigos o al menos de que ya se hayan conocido antes. Yo creo que esto le daría más sentido a las acciones de la madre, la protagonista y un poco más a él, ya que viniendo de un tipo como él, el llorar no me parece muy cercano con el personaje, y a que en el inicio de la historia nos lo presentan como un tipo casi robótico que se mueve por inercia, y poco a poco va agarrando más rasgos humanos a lo largo de la serie, aunque siempre manteniendo su distancia con los demás, ya que nunca se mostró muy cariñoso con nadie. Excepto con la hija en sus últimos momentos con vida. Que eso pasó después de varios eventos importantes entre ellos dos. Bueno, el caso es que cuando Smith le pregunta sobre cuándo se daría el viaje, a lo que él le dice que eso lo vería con el director Yagami, Smith al oír el apellido Yagami, recordaría sus momentos en la escuela, en donde conoció a la hija sobre su parentesco con el director. En donde nos clavan un flashback de ellos dos conversando, en el cual no entraré en muchos detalles. Pero debo decir que la hija en este flashback dice cosas bastante raras, ya que Smith le habla de lo sorprendida que está de que él sea uno de los mejores estudiantes de la escuela y sobre el alto rango de su padre en la PN, pero la hija casualmente empieza a hablar de cosas que no vienen al caso. Como es eso de su ideología sobre el mundo y más cosas así que no termino de entender el por qué mencionarlas en ese momento. Andaría todo filosófico. Después de eso nos mencionan que Smith estuvo en una larga espera por la llamada de él y que cuando este la llamó le dijo que ya debían viajar la próxima semana, a lo que Smith le dice: ¿tan pronto? Pero si dices que estuviste esperando mucho tiempo y que viajan la próxima semana, entonces no es que sea tan pronta la cosa. Después de eso la verdad es que no pasa muchas cosas importantes, ya que después de eso la prota va al aeropuerto donde sería recogida por Watari, quien la llevaría hasta Japón, para al día siguiente ir con él al cuartel donde conocería al equipo. Es el trayecto, él le explicaría de qué va el caso, además de confesarle que es él, el detective más prestigioso de la historia, a lo que la prota no puede contener su emoción de por fin conocer al mismo él en persona. Al llegar se encontraría con el equipo que ya todos conocemos. Asumo que esto ocurre después de que él armara ese espectáculo en cadena nacional con Lynn Taylor. Porque le dice al resto del equipo que a partir de ahora todos usarán identidades falsas y que solo podrán usar estas ante cualquiera con el que interactúen, dándole a Smith la identidad de Yoko Hiroki, alguien que trabajaría en una cafetería de la ciudad. Hasta aquí también va de acuerdo al L original con eso de las identidades falsas, puesto que hasta este punto ya se sabía que Kira necesitaba el nombre real de la persona para poder matarla, así que la decisión está correcta. Y bueno, para mí hasta aquí la historia tenía sus puntos acertados, que ya mencioné anteriormente. Aunque solo mencioné dos en realidad. Y tú me dirás: y bueno, ¿por qué mencionar eso ahora? Porque a partir de aquí, no sé qué pasa con la lógica de esto. Es cierto que antes mencioné que había incoherencias, pero quería rescatar un par de cosas que no me parecían del todo malas. Pero después de eso ya no sé qué rescatar de aquí, y se los explicaré como pueda. En fin, que empiece este desmadre. Pues resulta que él le manda a Smith a trabajar a la cafetería de verdad, que no entiendo ni para qué, o sea, sí entiendo que debe dar a entender que trabaja ahí, pero con los recursos que se maneja él, fácilmente pudo conseguir una mejor solución. Venga, ella es detective, no camarera. Y bueno, le pone el uniforme, y aquí él ya empieza a mostrar unos sentimientos extraños con la protagonista que él no los identifica, entre comillas, ya que dice que se siente feliz cuando estaba con ella y más cosas así.
Bueno, yo entiendo de que a ti te guste pasar tiempo con alguien porque te hace feliz, o que te guste una persona y tú no entiendas el por qué, eso está muy bien porque pasa en la vida real. Pero el problema es que unos párrafos más tarde él en sus pensamientos dice que en su interior grita que ama a la protagonista. ¿No se supone que no identificadas ese sentimiento? Además, ¿cómo es eso de que la amas? Porque con lo leído hasta este punto parece muy poco tiempo como para pensar en eso. Seguido a esto, Smith en una de sus jornadas de trabajo en la cafetería, se encontraría con dos personas que llamarían su atención. No se trataría de otros que la rubia gótica y el Lal Yagami, que de seguro estarían ahí por capricho de Misa. El caso es que Smith por algún motivo desconfía de ellos y menciona que le dan la impresión de que escondieran algo. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que vio en ellos, como para llegar a esa conclusión? ¿Que acaso porque Light no se acuerda de Smith, pero si antes hablaban solo como colegas nada más, o tal vez porque Light interrumpió a Misa? Pero si bien eso se podría hacer por cualquier motivo ajeno a la investigación, es cierto que él le mencionaría a Light como sospechoso, pero me parece poco creíble porque casi ni hablaron. Después de eso, Smith volvería al cuartel en donde él le preguntaría si conocía a Light, ya que a ese punto ya los habían arrestado por ser sospechosos de ser Kira debido al descuido de Misa. Smith le dice que sí, ya que asistían a la misma clase. Y él directamente manda a que la arresten también. ¿Pero qué haces? Eso nunca lo haría el verdadero L, ya que en el anime si arresto a Misa es porque la piba dejó cabello en la carta que envió confesando los asesinatos, y Light se entregó para poder salir de las sospechas de L. ¿Pero qué hizo ella para arrestarla? Si ni parece acordarse bien de Light, además de que no dio indicios de ningún tipo de que era Kira o tenía relación con Light. De aplicar esta lógica, ¿por qué no arrestó a Takada entonces? El mejor detective es L. Pero da igual porque al capítulo siguiente él sale diciendo: no puedo creerlo, me he equivocado, he tomado la decisión más estúpida de mi vida. Y todo por el orgullo de mi trabajo. Pues no me digas. Arrestar a una compañera de trabajo solo porque habló en el pasado con tu sospechoso, sin más indicios, pues claro que no era buena idea. Va ahí. Parece que estar recluida en un sitio así por mucho tiempo no es la gran cosa, ya que Smith no parece estar muy afectada que digamos, como pasó con los otros. Supongo que no estuvo allí tanto tiempo como el resto, pero aquí no te lo explican, así que imagínatelo. En eso él se disculpa con palabras que a decir verdad no suenan mucho a las que diría el original, pero no es algo tan grave, al menos para lo que sigue, porque la protagonista lo perdona fácilmente, ya que según ella entendía las intenciones de él y quería también librarse de sospechas, lo cual estaría algo interesante, de no ser porque se toca por encima y se nos explica como si nos hubiéramos perdido de varios capítulos. Además, que es aquí en donde él le confiesa sus sentimientos a la protagonista, lo cual si solo leemos esto sin saber el contexto suena bien, pero, ¿está bien confesarse en una celda? Que si lo admito, las disculpas de él y la respuesta de la protagonista suenan tiernas, pero quedan raras debido a que no se explica el proceso por el que pasaron o cómo sus pensamientos los llevaron hasta esa conclusión. Luego de eso vuelven al cuartel en donde parece que a él le empieza a importar menos el caso de Kira y se centra más en la protagonista, algo que tampoco lo veo muy parecido con el original. Después de esto la trama se vuelve puro fanservice de chipeo en donde él le arma todo un espectáculo para por fin declarársele a la prota, que esta acepta. Después de todo, Kira puede esperar unos días, que es lo peor que podría pasar. Después de la fiesta regresan al caso, y parecer que todo por allí se congeló, porque se muestra que no ocurrió nada importante, solo que Matsuda al verlos tomados de la mano pregunta qué ocurre, y ya por eso se gana una cachetada y una mirada asesina de todos. Pobre Matsuda, todo el mundo le hace bullying. Pasado un mes ellos seguirían en el caso y él le volvería a ser frío como lo cuenta la historia. Y la protagonista intentaría hacerle recordar su aniversario por su primer mes como pareja, a lo que él le parece olvidársele, algo obvio ya que el tipo dejó en claro en el anime que solo tiene la cabeza en el caso de Kira y que lo atrapará a cualquier costo. La cosa es que a la prota parece darle misasitis, ya que después de darse cuenta de que él no se acuerda de su aniversario, esta ya se pone toda sensible y se va a llorar a su habitación. Solo porque no se acordó de su aniversario.
Mira flaca, el caso de Kira está rechingón, por lo que todo el mundo anda apretando las nalgas para no morir, y arriesgando la vida para resolverlo, así que es obvio que ese tema queda en segundo plano en esta situación. Tú quéjate cuanto quieras, pero si Kira mata a L, los aniversarios te los tendrás que hacer tú sola. Después de eso L recuerda mágicamente que... Así cierto, y cumplo un mes de noviazgo, jaja qué loco, ¿no? Pues claro, lo más lógico, deduces las maniobras de Kira, descubres quién es, te lanzas tremendos planes kamikaze, descifras toda la pantomima que se lanza el laito este. Pero no deduces ni con sarcasmo lo que dice Smith. En fin, renerfeado este L, la cosa es que después de eso se preocupa porque no sabe qué hacer para disculparse con Smith, por olvidarse de su aniversario en plena investigación mortal. Por lo que le pregunta a Light qué podría ser. Dale, pregúntale sobre noviazgo al mejor novio del mundo, que usa a Misa como papel de baño todo el tiempo, que es más, en el anime te dijo bien claro que no le interesaba Misa, así que como le preguntas a él, y Light que ya no sé si tiene o no sus recuerdos, en lugar de decirle, flaco, mejor explícale a tu Germa, la dramática esa, que ahora estamos jugándonos la vida para atrapar a Kira, ya luego que pase este desmadre, piensan en tentáculos. Lo manda con Misa para que ella le dé ideas. Si yo sé que el caso es que él no se acordó del aniversario y que todo esto se pudo solucionar tal vez con un saludo o recordatorio, pero, vamos, no veo necesario armar tanta wea por algo así, más aún que repito por enésima vez en medio de un caso muy peligroso. El punto es que empiezan a armar una cena en la azotea del edificio ayudado por Light y Misa. Porque esta no aprovechó el bug para ver el verdadero nombre de L para que el laito se lo baje. Nadie sabe. Supondría que aún no recuerdan nada. Una vez armado todo, L iría a la habitación de Smith para pedirle perdón e invitarla a ir a la azotea para mostrarle lo que había armado, y al parecer esta acepta fácilmente, según ella, porque sus disculpas sonaron reales. Ok. Al llegar ellas se encuentran con la cena en donde todo se resume en una velada que acaba. Con acción. Mínimo espero que el pibe se haya bañado. Y llegamos a las escenas finales, para ser precisos el capítulo en donde él la palma. La escena transcurre como en la original, hasta que llega el momento del apagón. En donde a él le da un puñetero paro cardíaco. Pero aún así le da tiempo para despedirse de la prota, darle un beso, explicarle todo, jugarse un partido del FIFA, verse una serie de Netflix y al final morirse. Aunque la autora lo escribe como si solo se quedará inconsciente, pero las reacciones y las palabras finales nos dan a entender que se murió. Y en teoría este vendría a ser el final. En teoría. Ya que luego la autora hace una continuación que no entiendo nada. El capítulo Felices no lo entiendo una verga, ya que de la nada aparece Ren, L y Watari siguen vivos por alguna razón y el laito brilla por su ausencia. De seguro se dio cuenta que este L más está pendiente de su gema que de atraparlo, así que se fue por unas sabritas y un jugo en cajita. Lo siguiente que sabemos es que a Smith le llega una llamada del hospital informándole que su madre está muy mal debido a un disparo que recibió por un ladrón en una tienda. Que si la noticia a cualquiera le debe chocar feísimo, pero lo lógico en estas situaciones es que en el peor de los casos es que se produzca un desmayo. Pero por alguna razón, en la historia esto ya es motivo para caer en coma. L viene, la ve, se desespera y pide ayuda. Pero cuando el resto lo quiere ayudar él se niega a soltar a Smith, porque dramatismo. Si no vas a dejar que el resto la ayude, entonces ¿para qué los llamas? De todas maneras lo logran quitar de ahí y la llevan al hospital en donde la piba pasa como un mes en coma, y él le parece un koala al lado de ella ya que literalmente el tipo tira su vida a la basura hasta que ella no despierte, ya que no se va de la habitación, ni del hospital en ningún momento del día, arma rabietas cada vez que lo tratan de sacar de allí, y más otras cosas que ya se entienden por sí solas. Yo no soy muy experto con respecto al romance en una historia, es más, no me había planteado la idea de escribir una historia con esta temática, sin embargo yo creo que una cosa es estar preocupado por la persona que amas y que esa preocupación no te deje hacer las cosas y que andes todo el día decaído por eso y por lo tanto tengas que ir a ver el estado de esa persona con la esperanza de una mejora, pero otra es que tú decidas mandar al bater tu vida y estar como un zombie descuidando todas tus responsabilidades.
Que si yo sé que lo hace para darle dramatismo a la escena y que por lo tanto a veces es necesario exagerar un poco las cosas, aunque yo siento que se le pasó la mano y las exageró de más. La cosa es que al parecer en ese mes la prota estuvo en un plano astral en donde vivía feliz con su madre y L. Hasta que ésta le confiesa lo que realmente ocurre, que ella y Smith estuvieron en coma todo este tiempo y que él está destrozado por esa razón, y por eso y le pide volver para sacarlo de ese estado, prometiéndole volver también. Es y todo bien con las palabras y eso. Pero, si tú sabías todo esto, ¿por qué verga no le dijiste eso antes? Le hubieras ahorrado al chico todas las lágrimas. Después de eso ella despierta, hay una escena de emoción y lágrimas con L por su regreso, y al final vuelven al cuartel. Que según cuentan está hecho un desmadre por falta de limpieza, debido a la ausencia de L, si se supone que L tiene harto varo, que costaba contratar a alguien para que hiciera la limpieza. Y la madre. La historia termina y no se hace mención de ella nuevamente, no se supone que estaba preocupadísima por ella. Al menos una llamada hubiera bastado, y la historia acaba con todos felices por el regreso de Smith y con él retomando su tranquilidad. Y esta fue todo el fanfic, sí que fue largo comentar casi que 36 capítulos, aunque cortos en realidad. Y tú te preguntarás por qué hice como 21 minutos explicando un fanfic como este. Pues, la verdad no sé, simplemente escribí el guión sobre la marcha, anotando todas las ideas que se me ocurrían mientras leía esto. Y ahora pasaré a decir las cosas buenas que encontré en esta historia, porque a pesar de cómo comenté esto, esta historia tuvo unas pocas cosas que en lo personal me gustaron, así que no está de más nombrarlas. Las únicas dos cosas buenas a las cuales pude identificar solo fueron dos, y estos son solo factores estéticos, es decir, verdad no ayudan a la trama como tal, pero sí a que se vea llamativo. El primero vendría a ser la premisa, que aunque no es la mejor de todas, a mi parecer se presta para imaginar varias cosas, lo que me llamó a leerla, y la segunda sería las palabras que se emplean en algunos diálogos, que hacen que estéticamente se vea mejor el texto en ciertos momentos. Y creo que eso sería lo bueno que vi. Ahora, vamos con lo que no me pareció bueno. Aquí sí hubo tela para cortar, ya que el primer fallo más notable de la historia es la falta de detalles. Las cosas ocurren y no ocurren porque sí, los personajes llegan a conclusiones sin una razón sólida aparente. Si oyeron todo lo que dije anteriormente, sabrán que yo supuse varias cosas del por qué sucedían ciertos acontecimientos. Pero son solo eso. Suposiciones. A mi parecer es primordial que los detalles importantes de una historia sean explicados dentro de esta y no tengamos que ser nosotros los que debamos suponerlas. El segundo fallo más notable que encontré fue la velocidad de la trama, que no es rápida, sino que muy acelerada, ya que de un momento a otro la trama avanza tan rápido que se come una pila de detalles que, como dije en el anterior punto, son importantes, ocasionando de paso que los personajes actúen de manera inverosímil. Súmale además que los capítulos de esta historia son realmente cortos comparados a los de otros fanfics que leí antes, lo que reduce aún más la posibilidad de desarrollar bien los detalles de la historia. Y el último punto diría que es el más subjetivo de todos. Y es el excesivo fanservice. Antes de que me digan de todo en la caja de comentarios, les explico. Esta historia solo se enfocó en tratar el shipeo de la prota y L de una manera muy apresurada, dejando otros aspectos abandonados. Lo del caso de Kira aquí solo fue un adorno que sirvió para justificar el encuentro de la prota y L, más nada, por lo que simplemente pasó como algo intrascendente, sabiendo que originalmente es uno de los aspectos más importantes en la historia. Y sí, yo sé que por lo general este tipo de fanfics están hechos para el fanservice y que por eso a mucha gente les gusta, y que la historia se llama L y tú. Sin embargo, he leído otras historias de la misma temática, las cuales fueron capaces de explorar un poco más en otros aspectos aparte del ship principal, o al menos relacionados a este, sin quedarse enfocándose en un solo elemento. Lo siguiente que diré no es por comparar, pero quería poner un ejemplo XD.
El fanfic de Yaniritu también sigue la temática del fanservice shipeador, sin embargo este también trataba otros aspectos de esta, como era la vida de Yami, el compromiso que se le impuso a este, el accionar de la prota ante Kaiba, y su rivalidad con Yami, y otras cosas que no termine de leer, ya saben por qué, lo cual nos permitía entender más el accionar de los personajes. No digo que la historia no haya tenido sus fallos, pero al menos trató de ramificarse un poco más, alrededor de su tema principal. Aunque a mitad de la historia esto se convirtió en un libro de Jiraiya. Soy consciente que hubo otros fallos más, pero estos fueron más pequeños y los resumí a los puntos que acabo de mencionar. De la prota. No sabría qué decir, ya que ella solo interviene con lo del shipeo con él. En un principio se nos pinta como alguien con buena actitud e inteligente y con ansias de ejercer su trabajo, aunque no se pudo demostrar casi ninguna de las características de ella que se nos presentan al inicio. O se nos dan a entender que de verdad las tiene, ya que ella no interviene más que en el tema principal del ship, por lo que aspectos como su inteligencia y su compromiso con su trabajo casi en ningún momento se demuestra, ya que casi todo lo que hizo fue influencia del L de esta historia. Lo de la cafetería, las citas, el encierro, incluso que ella esté en el caso. Es cierto que ella le habló primero, pero fue idea de él llevarla, casi todo lo hizo él, que sí, se entiende por lo que él es un super genio, pero hubiera estado bueno que mostrara esa inteligencia, aunque sea en el ship, ya que ese es el tema principal. Pero no fue así. Es más, hasta parece una misa caprichosa en ese sentido, y ya saben por qué escena lo digo. Si la intención era hacer un conflicto para el drama, hubiera sido mejor que fuera algo relacionado a lo que hace el L con lo del encierro, o no sé, acompañarlo con alguno de los planes poco moralinos del L. Y no dejarlo en... Qué buenos están los sublimes. Ann. L, ¿no te olvidas algo? No. Vos no me querés. Smith. En lo único que podría decir que se muestra algo de inteligencia y compromiso con su trabajo, son cuando en un principio se rehúsa a ir con él a salir debido al trabajo y cuando está en la computadora haciendo quién sabe qué. Aunque solo a medias, ya que en lo primero ella cede después de un par de palabras y lo segundo porque solo lo hace detrás de cámara, así que nada, lo único que diría que conservo de principio a fin fue la buena actitud, excepto en los momentos entre comillas dramáticos. Por lo que si tuviera que calificarla diría que es una especie de Misa Amane menos manipulable y levemente más inteligente. Levemente tampoco tanto, por lo de la escena de la lloradera, que más que darme pena, me dejó con cara de poker face, por lo exageradísimo que se vio. Después de eso ya no hay mucho que decir, ya que solo la encontramos en modo melosa y en modo depresiva. Este será el punto más corto de todos, por una simple razón. Todos los personajes del elenco original en esta historia son intrascendentes, ya que solo dicen un par de diálogos y chao. A mi parecer, lo bueno de una historia es que pese a que el tema principal tenga muchos reflectores, este sepa ramificarse de alguna manera, dándole uso a sus personajes en alguno de sus párrafos. El único que sobresalta por obvias razones es L, que a decir verdad en la historia, me confunde la personalidad que le quisieron dar, ya que a veces te lo pintan como alguien frío, a veces como alguien empalagoso, a veces maleducado, y otras veces muy cordial. Pero esto no se da como un desarrollo, sino de un capítulo a otro, lo cual a veces no me permite describirlo bien, por ejemplo que te dicen que es frío, pero bien que llora con la respuesta de la prota. Luego te dicen que es empalagoso con ella, pero luego le habla de manera desabrida, además que la historia dice que es inteligente, pero decide ir desarmado y solo a enfrentarse a un criminal armado que está loco, en el especial de Beyond Birthday que subieron, pero que me lo salte ya que más adelante se nos explica que solo fue un sueño. Aunque a veces este L tenga un par de diálogos con palabras buenas, queda inconsistente en varios momentos.
Al final se puede decir que, como se nos aclaró en la hipnosis, esta historia está al nivel de una persona que va empezando a crear historias, lo cual explicaría todos los fallos que encontramos en esta, por lo que los errores cometidos son perdonables. Además que agarro una historia que tiene su complejidad, usando a uno de los personajes mejor escritos de esta. Por lo que crear una historia con personajes definidos, y más aun cuando tienen cierta profundidad, suele ser difícil en varias ocasiones. Sin embargo, fuera de la historia la cual está tomando, esta puede mejorarse infinitamente. Si la recomiendo. Si eres de esas personas que prefieren leer textos cortos y desconectar la mente al hacerlo, entonces sí. Bueno, y eso ha sido todo. Sí que me ha demandado tiempo realizar este video, así que agradecería tu sugerencia en los comentarios para un futuro video analizando o haciendo otras cosas, ya se irá viendo. Ah, claro, si deseas puedes darle like. En fin, el video ya me está quedando demasiado largo, así que cuídense y nos vemos en la próxima. Bye.